Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este su espacio de Córdoba Rosenau Asesores. Yo soy Joseph Córdoba Rosenau, abogado, especialista en Derecho Administrativo, antiguo inspector de policía, pero sobre todo su abogado comunitario. En el trasegar de nuestros estudios, de nuestras conversaciones, de nuestras reflexiones en el canal, hemos partido siempre de una concepción de ciudadanía integral, vale decir, no solamente el funcionario público, el servidor público, el operador de la norma jurídica, el abogado, sino los ciudadanos que no cuentan con estos conocimientos, pero que siempre se ven inmersos en situaciones que afectan la convivencia, ¿cierto? Habíamos hablado conforme al código la definición de convivencia sobre la que estamos volviendo de manera reiterada por la importancia que tiene, esa relación armónica entre las personas con los bienes, hoy vamos a ver mucho de eso, y con el medio ambiente en el marco de la norma jurídica que vendría a ser la ley 1801 de 2016. En este orden de ideas, el título 7 de la protección de bienes inmuebles, en su capítulo 1, habla de la posesión, la tenencia y las servidumbres. Las definiciones están en el artículo 76, dice: para efectos de este código, especialmente los relacionados con el presente capítulo, la posesión, la mera tenencia y la servidumbre aquí contenidas están definidos por el Código Civil en sus artículos 762, 775 y 879. No vamos a entrar a la vastedad, a la profundidad de estos conceptos civiles, y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué una norma de policía trae conceptos del orden civil? Porque estos son los conceptos regulatorios de esas figuras. Para el tema de la posesión tiene que ver con la tenencia, en este caso de un bien inmueble, por parte del dueño o quien se considere dueño, ya sea que la persona la tenga la misma persona o la tenga otra persona a nombre de ese. Frente al tema de la tenencia, pues la mera tenencia, como el mismo nombre lo indica, en ese caso no estamos hablando de Juan, Pedro, Luis, que se considera el dueño de una cosa, sino de una persona, de Guillermo, de Paula, de Marina, que la tiene a nombre de Luis, Pablo, etc. ¿Cierto? Y la servidumbre, muy rápidamente, tiene que ver con un gravamen, con una obligación que un predio A tiene respecto de un predio B, son de titulares diferentes, y eso puede generar fricciones entre los vecinos, de hecho las genera. Entonces la norma se ocupa en este aspecto de eso. No vamos a entrar tampoco a la parte, digamos, procedimental que está más adelante en el código o a las disposiciones especiales que trae aquí. Eso lo vamos a ver en una casuística, de, ya sea temas, situaciones reales o construidas para esos efectos. Ahora lo que queremos es que tengamos todos una visión global de estos conflictos, sobre todo cuando se nos presenten. Estos conflictos se presentan lamentablemente mucho más de lo que uno esperaría. El artículo 77, comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles, que acabamos de ver el concepto civil del mismo, nos dice: son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son los siguientes. Aquí vamos a hacer una pausa. Tampoco vamos a entrar a ahondar en el momento, pero ahí es importante decir que hay unos bienes fiscales, bienes de uso público, de utilidad pública, ¿cierto? Estos bienes tienen unas características, están no en cabeza de particulares, por lo menos los bienes fiscales, los bienes de uso público, pues el mismo nombre lo dice, sino de entidades estatales, y hay unos que se están en cabeza de personas particulares, ¿no? Por eso nos va a, como vamos a ver más adelante, eso va a brindar la posibilidad que inclusive, digamos, entidades estatales entren en esta clase de proceso administrativo. Estos son los siguientes. Primero, perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente. Segundo, perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos. 3.
Instalar servicios públicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente. 4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones. 5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesión o tenencia de inmueble al titular de este derecho. Básicamente, todos estos comportamientos que no deben ejecutarse tienen que ver con estos dos conceptos que acabamos de ver. Por ejemplo, en el caso de impedirle a la persona el ingreso, alguien está, digamos, Guillermo está poseyendo un inmueble, llegó, supongamos que esto no es una oficina, es una casa, llegó, se instaló allí, pues vino con la familia, la persona, porque ahí también hay que diferenciar, el código no lo hace, pero es bueno que nosotros lo tengamos claro, inclusive para efectos de otros trámites que vayamos a hacer. Una cosa es cuando una persona está, digamos, llegó a un inmueble, se instaló allí, tiene el ánimo de, en este caso, de señor y dueño, vive ahí, es poseedor, pero no es propietario. La propiedad implica unas características jurídicas diferentes, ¿no? Requiere de un título, de un modo, es decir, no solamente usted ir a la notaría y firmar con la persona la escritura, sino después inscribirla en instrumentos públicos, ¿no? Por eso lamentablemente tenemos tantas estafas de personas que recompran, por así decirlo, un inmueble varias veces, pero hasta que uno primero va a instrumentos públicos y ahí se da cuenta quién es el titular, y después de que se hace, ese proceso debe ser inscrito en instrumentos públicos para que tenga título y modo. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que puede que esa persona no fue a la notaría, no firmó con nadie, sencillamente se instaló allí, pero aún así no se le puede impedir por parte de otra persona el acceso a eso, ¿cierto? A ese inmueble que está poseyendo. También, lógicamente, el tema de perturbar la posesión por daños materiales que se le haga a este. No es que ese señor no es el propietario, pero no se le pueden hacer daños materiales solo porque no sea el propietario, solamente porque sea un poseedor. O no reparar, pues, las averías. Eso suele pasar mucho con el tema de humedades, que igual tienen un proceso técnico, ¿no? Para determinar, por ejemplo, la humedad es que me está dañando el closet que tengo ahí, digamos, en madera, incrustado en la pared, y vamos a ver que el vecino tiene el baño ahí y se me está dañando la ropa, los electrodomésticos, etc. Tema de instalación de servicios públicos, pues, que se ocuparon ilegalmente. Eso no se debe hacer. Omitir los cerramientos, porque pueden haber problemas, ¿no? Cuando no está eso bien delimitado. Y también el tema de las fachadas. Artículo 78, vamos al otro concepto, que es un poco distinto, que es entre predios. Digámoslo, pero ya no desde el punto de vista de poseedor, sino de la obligación que por circunstancias jurídicas o fácticas, por lo general de accesibilidad, del predio A al predio B, digamos que el predio A queda sometido al B, son de, como dijimos, condición de distintos propietarios. Comportamientos contrarios al derecho de servidumbre, artículo 78. Los siguientes comportamientos son contrarios al derecho de servidumbre y por lo tanto no deben efectuarse. 1. Impedir, alterar o interrumpir el continuo uso de servidumbres por las vías de hecho. Es decir, sin haber ido a un proceso legal para determinar todo ese tema de servidumbres y cómo funciona, hacerlo pues de una manera, digamos, arbitraria, de una manera de hecho, sin el respaldo jurídico. 2. No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la reparación. Ahí se dice pues posteriormente cuáles son los comportamientos y las medidas correctivas en las cuales se vería inmersa esta persona por precisamente transgredir la norma. Este es también bien importante, no lo vamos a ver en toda la complejidad, pero sí para que nos quedemos con lo esencial de momento. Artículo 79. Ejercicio de las acciones de protección de los bienes inmuebles. Para el ejercicio de la acción de policía, en el caso de la perturbación de los derechos de que trata este título, las siguientes personas podrán instalar querella ante el inspector de policía, mediante el procedimiento único estipulado en este código. 1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares o de las servidumbres. 2. Entidades de derecho público.
3. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados, tanto de el titular, la persona natural, titular de la posesión o la mera tenencia, ¿cierto? O las entidades de derecho público, porque ya vimos que el caso de los bienes fiscales, bienes de utilidad pública, y ya dijimos que por eso se pueden presentar también esa querella frente al inspector. Artículo 80. Tenemos que ver también, antes de pasar al 80, que deben tenerse pues claros estos conceptos. La persona de pronto que es poseedora, así no sea el propietario, porque eso es un asunto que debe dirimirse en otra instancia, no frente al inspector, el tema de la propiedad. ¿Por qué? Porque es un tema ya de unos procesos de orden, digámoslo, jurisdiccional, pero en el momento, el poseedor, el que llegó a este espacio, se instaló allí, comenzó a tener ánimo de ser el dueño de ese inmueble, si se ve perturbado, puede acudir frente al inspector. Así no sea el propietario, si no tenga la escritura, ¿cierto? Y no esté pues su nombre en instrumentos públicos. Ahora sí, artículo 80. Carácter, efecto y caducidad del amparo a la posesión, mera tenencia y servidumbre. El amparo a la posesión, la mera tenencia y las servidumbres es una medida de carácter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya única finalidad es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes si a ellas hubiere lugar. Aquí, en buena medida, también se articula un poco con lo que acabamos de decir. Ese es un amparo inmediato, es decir, Guillermo estaba acá en esta casa, o Luis o Pedro, de pronto llegó él o la titular llegaron, es decir, los propietarios, en rigor, en derecho. Entonces, ese proceso, vea que yo tengo acá la escritura, vea que es que este señor se metió allí. La persona que está allí como poseedora, es decir, se le hace un amparo a la posesión para mantener, cuando dicen el statu quo, en las condiciones como están en el momento. Si ya el propietario quiere llevar al poseedor a un proceso jurisdiccional, donde se va en ese proceso a definir, ¿cierto?, los derechos reales, que son los que están allí, bueno, realmente en ese bien inmueble, cuál es la persona que tiene el derecho de estar ahí, lo debe hacer en otra instancia. Y el inspector, entonces la persona que es poseedora, puede ir mientras el juez resuelve frente al inspector. Artículo 81. Acción preventiva por perturbación. Cuando se ejecuten acciones con las cuales se pretenda o inicie la perturbación de bienes inmuebles, sean estos de uso público o privado, ocupándolos por vías de hecho, la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los responsables de ella dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación. El querellante realizará las obras necesarias, razonables y asequibles para impedir sus ocupaciones o intento de hacerlas por vías de hecho, de conformidad con las órdenes que impartan las autoridades de policía. ¿Esto qué tiene que ver? Esto es un tema, digamos, que se da mucho en municipios donde hay grandes lotes baldíos. Usted pasa por ahí, usted ve una extensión, de pronto ve cosas, un árbol sembrado por allá de hace mucho tiempo y bueno, no está eso bien cercado. Entonces, y pasa también, hemos conocido casos reales donde pasa inclusive predios que son del Estado, pero realmente las personas los ocupan. De hecho, hay un gran problema con el tema de la vivienda digna, que es un derecho constitucional, pero no es un derecho, digamos, de inmediata materialización, porque no hay los recursos suficientes. Entonces, es un derecho que se tiene que el Estado irlo garantizando, pero de una manera paulatina. Entonces, la gente invade esos lugares, y a eso es a lo que se está refiriendo la norma. Y también que el querellante tiene que razonablemente, hombre, usted tiene un predio, cérquelo conforme las normas, ¿cierto? Para ese criterio tiene que cercarlo. Precisamente, ¿para qué? Para impedir esas ocupaciones o intentos de hacerlas por vías de hecho. Artículo 82. El derecho a la protección del domicilio.
Quien se encuentre domiciliado en un inmueble y considere que su derecho ha sido perturbado o alterado ilegalmente, podrá acudir al inspector de policía para iniciar querella mediante el ejercicio de la acción de protección por el procedimiento señalado en este código. La protección del domicilio es una medida de efecto inmediato cuya única finalidad es mantener el status quo, mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre los derechos en controversia y las indemnizaciones correspondientes si a ellas hubiera lugar. Tiene un parágrafo que dice: la medida de que trata el presente artículo garantizará el status quo físico y jurídico del bien y deberá ser reportada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción del inmueble. Tenemos entonces que hay una serie de situaciones, para ir concluyendo, en las que se pueden dar, en las que una persona que no es la propietaria pero que es poseedora tiene ciertos derechos a que se le proteja esa posesión frente a la ley por parte de la inspección de policía. Y si hay un propietario que tiene una disputa legal con él, precisamente por los hechos de la posesión, tiene que dirimirlo, tiene que definirlo frente a un juez. Es importante que sepamos esto. En este orden de ideas, agradecerle pues a las personas que están suscritas al canal, a los que ven los videos, y